en acreedor, ¿no es cierto? En todo caso, este último que es acreedor, ¿no es cierto? Exigir su cumplimiento también, se recuerda en su defecto, ¿no? O sea, hay quizás, si hay un problema, la indemnización, se recuerdan que en todo caso que corresponda, ¿no? Por los daños y perjuicios. Acreedor, deudor, ¿no? Se recuerdan las obligaciones, ¿no? Eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Quizás el problema en parte de esto, donde más o menos se conoce, es que en algunas legislaciones no lo tienen, pues, como nosotros lo tenemos, las fuentes de las obligaciones en otro libro, ¿no? Sino en todo caso dentro de las obligaciones. Pero nosotros lo hemos optado en, digamos, en diferenciar qué cosas son las obligaciones y qué vienen a ser las fuentes de las obligaciones, o en todo caso los contratos, ¿ya? Los contratos, para diferenciar, ¿no? Una cosa son las obligaciones y otra cosa es, en todo caso, las fuentes de las obligaciones, o en todo caso, los contratos, ¿no? Porque en todo caso, los elementos de las obligaciones ustedes conocen, ¿no? Hay los sujetos, ¿se recuerda? El objeto, el contenido patrimonial, ¿no es cierto? La exigibilidad y todo eso, ¿ya? Sé que hay que tener en cuenta. Y algo, en todo caso, que es importante, se podría decir, es que las fuentes de las obligaciones, estamos hablando de las obligaciones civiles, ¿no es cierto? Hay dos fuentes, ¿no es cierto? Una cosa es las fuentes que viene a ser, en todo caso, la ley, ¿no es cierto? Y el otro que vendría a ser la voluntad humana, ¿no es cierto? Que es la otra fuente. Entonces, el ejemplo, en todo caso, quizás en obligaciones más representativos, nacidas de una fuente legal, ¿no? O sea, por obligación de la ley, está dado, pues, en todo caso, en el orden tributario, en todo caso, en el orden laboral, ¿no? Comercial. Obligaciones que, en todo caso, pues, no nacen necesariamente digamos, de un contrato, ¿no? Sino por imperio de la ley, ¿no? Porque hay, obviamente, una ley que le obliga a uno sin que haber firmado un contrato, en todo caso, van a ser, ¿no es cierto? Una obligación por la misma ley, ¿no? Entonces, eso quizás, entiendo yo que de repente su compañero ha querido entender, porque la verdad la pregunta mm, no me quedaba tan claro, no sé si ahora podamos aclararlo en ese sentido, ¿no? ¿Está su compañero que en todo caso preguntó? Entendió, ¿no es cierto? O sea, hay obligaciones, por ejemplo, en este caso estamos hablando cuando hay, digamos, como fuente, digamos, la ley obliga, ¿no es cierto? Por ejemplo, la misma administración tributaria a pagar, no porque tú celebras un contrato, sino la ley te obliga a pagar, ¿no? Entonces hay una obligación tributaria, ¿no? Eso se regula a través de normas tributarias, ¿no? Entonces, donde en todo caso hay que pagar los tributos que corresponden, nacen de una ley, ¿no? Por ejemplo, también hay por imperio de las leyes laborales también, ¿no? En materia societaria, ¿no? En todo caso, nacen por imperio de la ley, ¿no?
en sucesiones también, ¿no? Por ejemplo, hay obligaciones que nacen porque la ley dice hasta, en todo caso, ¿no? El patrimonio que haya podido dejar y pueda cubrirse una deuda, ¿no? La ley. Entonces, no necesariamente, o sea, se tiene que, digamos, firmar un contrato, ¿no? Eso, digamos, hay que tener en cuenta. Ya el resto ya que ustedes conocen, ¿no? Las obligaciones de dar, hacer, no hacer, eso ya se recuerdan en obligaciones, ¿correcto? O sea, nosotros en realidad, para hacerlo más simple, vamos a ver lo que en todo caso, ni siquiera nos vamos a complicar con los contratos, digamos, no verbales, ¿no? Sino con los contratos que son, pues, simples, que son escritos ya para poderlos entender. Sabemos hacer un contrato, ¿no es cierto? Y a veces a la ley ni le interesa quizás la denominación, ¿no? Porque podemos hablar de contratos, ¿no es cierto? O sea, denominarlo nosotros al contrato, darle un nombre, como son los contratos típicos, ¿no es cierto? Ni siquiera a ello vamos a, digamos, tener en cuenta, dice, ¿no? Sino vamos a ver cuál es la naturaleza, ¿no? De ese contrato. ¿Para qué, no? O sea, en todo caso, se ha firmado ese contrato, ¿no? Entonces, y eso para nosotros siempre vamos a verlo en un documento, ¿no? Ya para, al margen, claro, los contratos pueden ser verbales, dice, ¿no? Pero vayamos a lo que es el contrato en todo caso. ¿Ya? Entonces, ahí creo que poco para que no haya dudas en lo que es obligaciones. Sí, a ver, alguien quiere participar, creo. ¿Alguien quiere participar? Entonces, ¿qué podríamos decir? No, no toda obligación nace de un contrato, ¿no es cierto? Para entenderse. No necesariamente nace de un contrato, no necesariamente, sino por la naturaleza misma en todo caso, por imperio mismo de la ley, van a ser ciertas obligaciones, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí hay que ver. Entonces estábamos viendo todavía, digamos, el artículo 1351, ¿no? Que es el contrato. Y decíamos que el contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o, en todo caso, extinguir una relación jurídica patrimonial, ¿no? Ese es el concepto de contrato que nosotros tenemos en el Código Civil, ¿no? Para ello, en todo caso, hay que tener en cuenta, decíamos, y ya habíamos analizado, de que con la finalidad, en todo caso, de poner énfasis en el contrato, solo, en todo caso, crea obligaciones, ¿no es cierto? Solo crea obligaciones y que no tienen, en todo caso, efectos reales. Y el artículo, en todo caso, dice, ¿no?, que el contrato es un acto jurídico, ¿no es cierto?, plurilateral, referente a una relación, ¿no es cierto?, jurídica,
obligacional, pero básicamente el carácter patrimonial, ¿ya? Eso habíamos visto, y después el acuerdo entre las partes, ¿no? El acuerdo que tiene que existir entre las partes, el efecto mismo jurídico o el resultado mismo práctico que hay de esa voluntad, ¿no? Y en todo caso, el artículo mismo, 1351, del Código Civil, que hace referencia, justamente hace referencia al acuerdo, ¿no es cierto?, de dos o más partes, pero en relación, ¿no es cierto?, o a una relación, mejor dicho, jurídica, ¿no es cierto?, permite pensar, en todo caso, diríamos, que se reconoce que el acuerdo de voluntades debe estar orientado a la producción de ¿qué? De efectos jurídicos, ¿ya? Ahora, de todas maneras, cuando hace referencia al número de partes, el artículo 1351 ¿no? Lo define el acuerdo, en todo caso, que constituye, dice, el contrato debe ser tomado por dos o más partes. Pero ¿qué es una parte, no? Una parte, ustedes saben, de un todo, ¿no? Entonces, el artículo 1351 entiende que cuando se refiere a que el contrato resulta del acuerdo de dos o más partes, debe entenderse, ¿no? Debe entenderse esto así, ¿ya? Que cada una de las partes, ¿no es cierto?, está constituida por una o más partes. O sea, una de las partes puede estar constituida por una o más partes. En todo caso, por una o más personas, ¿no es cierto? Entonces, pero ¿cuál va a ser? El interés va a ser común. De una o de las más partes va a ser el interés común, ¿no es cierto? O sea, estamos hablando de un solo interés de cada una de las partes, ¿ya? En el contrato. Ahora, el código mismo civil establece pues que el contrato, ¿no es cierto?, es el acuerdo entre las partes. Para, en todo caso, señalarlos, ¿no? El mismo Código Civil nos dice, para que conforme, digamos, al contrato, dice, es suficiente, ¿ya? Hay que entender, es suficiente que existan partes que puedan ponerse de acuerdo, o sea, partes que se pongan de acuerdo para crear una relación jurídica patrimonial. O sea, partes para crear una relación jurídica patrimonial. Estamos interpretando lo que dice, ¿no es cierto?, el artículo 1351, ¿ya? Pero en todo caso, esas partes, pues, existe tanto si el interés inicial, ¿no es cierto?, de cada una, veamos, es opuesto al de la otra, como ocurre usualmente, pues, en un contrato de compra-venta, ¿no? Al inicio, el interés de la persona es, digamos, diferente. En un contrato es así, ¿no? Yo tengo el interés de comprar un inmueble a un precio determinado, ¿no? Y el vendedor tiene, digamos, a un inicio también la venta de su inmueble a un precio determinado. Es así, ¿no? Cuando van al mercado, por ejemplo, de vehículos, compra de vehículos, ¿qué hacen ustedes? Yo como comprador tengo un interés de digamos, un monto de dinero que me permite comprar, ¿no es cierto?, a un precio determinado como comprador. Y el vendedor también tiene una posición, ¿no es cierto?, para poder vender a un precio determinado. Ese es, pues, digamos, un interés opuesto, ¿no es cierto?, al inicio, ¿no?, de las partes. Es así, ¿no es cierto? O sea, en dos partes, y al inicio, pues, hay intereses opuestos. Al inicio, ¿no? Al inicio. Pero al final, lo que van a hacer es ponerse de acuerdo al celebrar el contrato, ¿sí o no? Pero al celebrar ese contrato existe pues una manifestación de voluntad de ambas partes, de, digamos, de decir, ya, el precio vamos a determinarlo, ¿no es cierto?, en un monto determinado. ¿Nos ponemos de acuerdo, sí o no? Ponemos de acuerdo. Entonces, de ese interés
digamos, contrapuesto al inicio, o sea, no, intereses opuestos, al final llegamos a un solo, ¿cierto? Interés que se va a mostrar en el contrato, ¿no? Al momento de realizar ya ese interés de las personas. No, porque es pues, digamos, ahí, al inicio siempre va a ser así, todo tipo de contrato, ¿no? Al inicio, pues a veces yo quiero comprar de manera económica, un precio económico, un precio barato. El vendedor también quiere venderlo a un precio alto, ¿no? Quizás es su propuesta, ¿no? Pero al final vamos a llegar a un acuerdo, ¿no? Al momento de la transferencia misma del bien, ¿ya? Entonces, vamos a llegar a coincidir, ¿no es cierto? Va a haber una coincidencia en el precio, por ejemplo. Ya está. Nos ponemos de acuerdo en este precio y vamos a ir a celebrar el contrato. Hay coincidencia, ¿no? O sea, hay el interés tanto del comprador, ¿no es cierto?, de adquirir la propiedad, ¿no es cierto?, del bien, a cambio, en todo caso, de pagar un indicado precio, ¿no es cierto? Entonces, el precio, vamos a ponernos de acuerdo. O sea, ahí vean ustedes que sí, las partes manifiestan su voluntad de ponerse de acuerdo. Entonces, pero si hay varias partes, tiene que haber en todo caso que también, ¿no? En un inicio, la declaración conjunta de voluntad común, ¿cierto? Si hay varios que van a intervenir como vendedores y varios que van a intervenir como compradores, estamos hablando de pluri, ¿no es cierto?, de cantidad de compradores-vendedores, entonces tiene que haber en todo caso una manifestación, digamos, de una manifestación conjunta, ¿no es cierto?, de voluntad de todos, o sea, una manifestación de voluntad común de todos, ¿no? No una manifestación, en todo caso, de voluntad separada, sino común de todos los vendedores, común de todos los compradores, ¿no? ¿Para qué? Para que el acto jurídico, o en todo caso, se crea esa relación jurídica, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a señalar, por lo tanto, que existe contrato, por favor, que existe contrato cuando los intereses que forman cada centro, por ejemplo, son simplemente distintos, ¿no es cierto? Pudiendo ser también, en todo caso, iguales, siempre que las partes se pongan de acuerdo para crear entre sí una relación jurídica, el acuerdo de voluntades, ¿ya? Ahora, eso es referente a las partes, ¿no? Pero, en conclusión, el Código Civil peruano, o sea, sus disposiciones, ¿no?, en materia contractual son aplicables, pues, a todos los contratos de derecho privado, ¿ya? O sea, reconoce la figura del contrato plurilateral, entendido como en todo caso, como el formado por más de dos partes, tanto si estas partes tienen interés común o en todo caso por más partes, ¿no es cierto? Tanto si estas partes tienen en todo caso intereses comunes y ver la unidad de ese fin, ¿no es cierto? Cuando, si sus intereses en todo caso son opuestos, sus finalidades distintas, entonces hay que ver, ¿no?, que el contrato es la constitución en todo caso simultánea, eh, podría ser de una sociedad anónima, ¿no? ¿Ya? Eso quizás no vamos a ver en sociedades, pero básicamente acá es qué normas vamos a ver en referente a lo que son los contratos civiles, ¿ya? Ahora, entremos a la función, eso nos faltaba en todo caso, a la función del contrato. ¿Cuál es la función del contrato según el artículo 1351? Eso, creo que ya respondieron. ¿Cuál era la función?
¿Cuál es la función del contrato? Doctor, era crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Claro, si nos quedamos en relaciones jurídicas, nos quedaríamos en acto jurídico. Si no, relaciones jurídicas, relación jurídica patrimonial, ¿no es cierto? Lo que está en el artículo 1351, ¿no? Esa es la función del contrato. Vean ustedes, la función del contrato es obviamente crear, regular, modificar y extinguir una relación jurídica patrimonial. Un minuto, por favor. Ya, vamos a ver ahora el artículo 1352, ¿ya? El artículo 1352, ¿qué nos dice? Si alguien me puede ayudar a la lectura. 1352. Perfección de contratos. Los contratos se perfeccionan con el consentimiento de las partes, excepto aquellos que, además, deben observar las formas señaladas por la ley bajo sanción de nulidad. ¿Cierto? Se habla, ¿no es cierto?, de declaraciones, ¿no es cierto?, de voluntad. Declaraciones de voluntad. Declaraciones de voluntad para formar, ¿no es cierto?, una declaración conjunta, en todo caso, de una voluntad en común. Declaraciones de voluntad para crear una declaración de voluntad común, ambas partes, ¿no es cierto? O sea, lo que se quiere decir es ese consentimiento, ¿no? La existencia del consentimiento, ¿entiende? O sea, declaraciones de voluntad para que esa declaración de voluntad sea conjunta, o sea, una manifestación de voluntad común. O sea, el consentimiento, ¿no? El consentimiento, ¿ya? O sea, pero ese consentimiento pues se da desde el momento en que hay una aceptación, ¿no? O sea, se recoge la declaración contenida en la oferta, ¿no es cierto?, haciéndolo suya y es conocida en todo caso por el oferente. El contrato, en todo caso, queda pues ahí, ¿no?, en todo caso concluido, ¿no? Cuando ambas partes prestan su consentimiento, hay manifestación de voluntad de ambas partes, entonces se concluye ahí el contrato, ¿no? Se perfecciona el contrato. O sea, eso hay que entenderlo, en todo caso, el perfeccionamiento del contrato como la oportunidad, ¿no?, en que el contrato ya concluido, o sea, produce sus efectos, ¿no? O sea, es eficaz. Produce sus efectos, quiere decir que es eficaz. O sea, crea, ¿no es cierto?, regula, modifica o extingue una relación jurídica obligacional, ¿ya? Normalmente se dice la doctrina que la conclusión del contrato consensual, ¿cierto?, lleva consigo el perfeccionamiento, dice, del mismo. O sea, ¿por qué? Porque no necesariamente, ¿no? O sea, no se necesita algo más para que el contrato produzca sus efectos, ¿ya? Entonces, pero en todo caso puede ocurrir que el contrato como acto jurídico esté sometido a una condición suspensiva o a la determinación de su contenido. Por ejemplo, el precio, ¿no? Eso, digamos, ahí es donde, digamos, las partes, pues, se van a tener que, digamos, poner de acuerdo, ¿no? Ahora, cuando el artículo 1352 nos está diciendo que los contratos se perfeccionan por el consentimiento de las partes, pero ¿qué se entiende por el consentimiento? ¿Qué se entiende por el consentimiento? El artículo 1352
El Código Civil dice, ¿no es cierto?, que los contratos se perfeccionan con el consentimiento de las partes. Pero, ¿qué debe entenderse por consentimiento? Es una ¿Qué debe manifestación entender? de voluntad, doctor, de alguna de las Claro. partes. Ujú. En todo caso, es el fondo mismo, ¿no es cierto? O sea, si las partes prestan su consentimiento, ¿no es cierto?, hay pues la voluntad de las partes de perfeccionar en todo caso el contrato, ¿no? Entonces consienten, aceptan pues, ¿no?, lo que en todo caso en el contenido que se tiene van a celebrar. O sea, ambos coinciden, ¿no? Por eso es que aceptan, pues, y si yo quiero comprar este inmueble, ¿no es cierto?, nos ponemos de acuerdo en el precio, ¿no es cierto?, hay consentimiento de las partes para poder celebrar ese consentimiento, mejor dicho, para celebrar ese contrato de compraventa, ¿no? O sea, siempre voy a reiterar, quizás esa es la forma en todo caso que a veces uno lo entiende. En un contrato, ya decía, para hacerlo más fácil, imaginémonos siempre que estamos hablando de un contrato por escrito, ¿ya? Todo va a ser por escrito. En el contrato por escrito, ustedes, por ejemplo, al inicio hay una nomenclatura de datos, ¿no? O sea, están ahí las identificaciones de las partes y todo, ¿no? Pero las cláusulas en las que nos vamos a poner de acuerdo, por ejemplo, una que es el precio, vamos a nosotros ponernos de acuerdo. Si me está diciendo que el precio de este departamento va a tener el valor de $60,000, yo presto mi consentimiento y digo, estoy de acuerdo con ese precio de los $60,000. ¿Sí o no? ¿Es así? ¿Mm? Por eso dice, el 1352 dice que el contrato se perfecciona con el consentimiento de las partes. Las partes, ¿no es cierto?, consideran, ¿no?, que hay acuerdo, hay que entenderlo así, en el fondo, ¿no? O sea, no en la forma, sino en el fondo, ¿cuál es el precio? Estamos poniendo una de las cláusulas nomás del contrato, ¿no?, que es el precio, que es generalmente lo que más a veces nos interesa, ¿no?, el precio. El precio que va a tener, digamos, ese contrato de compra-venta en las cuales nos vamos a poner de acuerdo. Yo tengo que consentir, ¿no? Entonces, hay manifestación, como dice su compañera, manifestación de voluntades, ¿no es cierto? Entiéndase así, la manifestación de voluntad de las dos partes para ponerse de acuerdo en el precio, ¿no? Entonces, en todo caso, pues es la conformidad, ¿no? Estoy conforme con el precio, ¿no? En todo caso, con la aceptación misma del precio. Y entonces, firmamos el contrato. Una vez que firmamos el contrato, porque ahí no, en la celebración del contrato son las partes nada más que intervienen, ¿no? Por eso cuando ustedes van, digamos, a la notaría, les pide justamente el contrato que está manifestado, por ejemplo, el contrato de un inmueble en una minuta, que es el contrato de compra-venta, ¿no es cierto?, donde solamente están las partes, o en todo caso, y ahora la exigencia de la participación en un abogado, ¿no? Entonces, para las formalidades, pero quienes dan la aceptación van a ser las partes, y a las partes es donde se le pide justamente la conformidad, si efectivamente esa manifestación se ha expresado o se ha dado ese consentimiento de las partes, y por lo tanto esto se va a convertir en un instrumento público, cual es que vamos a tener que elevarlo en una escritura pública y registrarlo notarialmente para el mejor derecho de propiedad. ¿Eh? Todo nace de ese consentimiento, ¿no? Según el artículo 1352. Dice, los contratos se perfeccionan por el consentimiento de las partes, excepto, claro, como toda norma, aquellos que además deben observar la forma señalada por la ley bajo sanción de nulidad. Claro, porque hay libertad de contractual, pero hay, en todo caso, contratos en los que
tienen que estar enmarcados de repente por alguna norma legal para celebrarlos, ¿no? Entonces, es obligatorio, bueno, pero acá las partes van a, en todo caso, celebrar un contrato. Pues, se va a perfeccionar el contrato con la manifestación, en este caso con la manifestación del consentimiento de las partes, ¿no? O sea, ahí se perfecciona. Es lo que nos dice el artículo 1352. Aceptación, conformidad. ¿Ya? Entonces, el consentimiento. En el 140 del Código